Once, ¿sí? Así que bueno, ahora la voy a comentar a través de ejemplos. A ver, esperen, ahí está. Bien, ahí mismo en la clase alguien había agregado en el chat el hipervínculo de la explicación, creo que era en Wikipedia, sobre la utilización de la sentencia pragma once, ¿sí? Bien, a ver, ahí les comparto. Bien. Bien, entonces, Pragma One se usa para, como es una instrucción al precompilador. ¿Cómo nos damos cuenta que es una instrucción para el momento de la compilación? Bien, todas las instrucciones que comienzan con el numeral son en sí instrucciones que estamos, que le estamos dando a la etapa de compilación, pero que se hace, o sea, previa a la compilación. En la etapa de compilación tengan en cuenta que se pasa de un código fuente a un código objeto a un código ejecutable, ¿sí? Entonces, además de la traducción, que el código ejecutable son ceros y unos, que es lo que puede interpretar una computadora, en la etapa de compilación lo que tenemos que hacer es generar ese código ejecutable. Y ese código ejecutable, con los lenguajes que nosotros utilizamos, siempre estamos haciendo uso de como si fuese, no sé, yo lo veo más como unas meta-instrucciones, y algunas son, por ejemplo, para incluir funciones de otras librerías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cada vez que nosotros ponemos numeral include, lo que estamos diciendo es que vamos a incluir ese header, el punto H es por header, por cabecera, para que instrucciones o funciones que no se encuentren en el mismo código que estoy creando, la vaya a buscar a esas librerías, ¿sí? Entonces ya habíamos visto, ya me habían preguntado por la utilización del símbolo menor y mayor, la utilización de comillas, pero eso tiene que ver con el include específico, ¿sí? Pero hay un montón de estas instrucciones a la etapa de precompilación. Está, por ejemplo, el define, que esto lo utilizamos para definir constantes, y a veces se las llama macros también, porque uno puede definir constantes como valores, o también puede definir funciones, ¿sí? Entonces, bueno, a veces se la llama macros y eso. Entonces, nos vamos a quedar un poquito en estas instrucciones, y vamos de todas estas instrucciones al preprocesador, nos vamos a quedar con la que son de inclusión de librerías, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces yo tengo, a ver, les voy a mostrar un poquito el código que hice. Hice un código donde vamos a usar un tag de complejos, ¿sí? Que ese tag lo tengo acá. El tag voy a comentar igual todo lo que agregué para ir avanzando con la explicación. Obviamente me adelanté para ya tenerlo hecho, ¿sí? Tengo un tag complejo, que lo único que tenemos es una función para crear un número complejo con parte real imaginaria tipo entera, y una función para mostrar los complejos, nada más. Obviamente acá habría que agregarle para asignar valores, para comparar, para sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, ¿sí? Yo, como es un código de ejemplo, lo hice bien acotado. Bien, tengo el complejo.c, que es la implementación, entonces, de esas dos funciones, crear complejo. Fíjense que
llamo dos veces, o sea, genero, para no tener que introducir por teclado y eso, genero números aleatorios para asignar al campo real e imaginario de cada vez que llamo a crear complejo. Luego, mostrar complejo, muestra la parte real e imaginaria entre paréntesis. Bien, entonces, fíjense, bueno, a ese tag lo voy a utilizar desde mi programa main porque, por ejemplo, en este caso voy a crear dos números complejos A y B, ¿sí? Y este código también va a utilizar un tag pila y un tag cola, ¿sí? Pero estas pilas y colas son, las implementé de tal forma que son lo que almacenan, el tipo de dato es complejo, ¿sí? O sea, el tipo exportado por complejo H, complejo-T, ¿sí? Fíjense que es el tipo de dato que voy a almacenar en la pila, y asimismo, todavía yo sé que no lo vimos, pero les voy adelantando, uso una cola también cuyos datos son complejos. Entonces, lo que voy a utilizar es pila y cola de complejos, ¿sí? Esto no, o sea, está todo en una carpeta. Ejemplo, uso pilas y colas de complejos, ¿sí? Hice o sea, hice una mezcla donde se van utilizando los tags que voy creando, ¿sí? Esperen que anoto. Bien. Entonces, ¿cómo queda la estructura que hice? Bueno, tengo por un lado el tag complejo, ¿sí? Con su punto C y su punto H. Tengo entonces el tag complejo. Después tengo el tag pila, que hace el include de complejo.h porque la pila es de complejos. Tengo el tag cola, que hace el include de complejo.h porque es una cola de números complejos. Y main, donde está la función main, el archivo lo llamé main, entonces bueno, main.c, también hace el tag, el include de complejo.h, ¿sí? Entonces, lo que tengo es que tanto en el main, o sea, hace este include, y la pila hace el include del mismo punto H y la cola hace el include del mismo punto H, ¿sí? Entonces, esto lo que quiere decir es que hay múltiples include de complejo.h en la misma compilación, ¿sí? Sí, ahí Manuela pregunta si se pueden utilizar la librería complex.h para los complejos. Sí, sí, la pueden utilizar. Está puesto para que lo implementen ustedes, creo que la práctica 1 o 2, con fines prácticos, pero la librería existe, así que la pueden utilizar tranquilamente, ¿sí? Lo que pasa, bueno, como es un tipo muy fácil para definir, está puesto en la práctica, pero uso en el complex.h, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, entonces, tengo 3.c que hacen, o .h que hacen un include de la misma librería. La misma librería está llamado desde 3 códigos distintos, y la macana es que yo, si quiero compilar, o sea, fíjense, acá tengo el main.c, incluyo complejo.h, pila.h y cola.h. En pila.h incluyo complejo.h y en cola.h incluyo complejo.h. ¿Por qué? Porque necesito definir ese tipo, ¿sí? Y los tipos que voy necesitando, tanto en los prototipos o encabezamientos de las funciones, como en la declaración de la pila o de la cola, ¿sí? Entonces, si yo no protejo ninguna de estas inclusiones, fíjense, tengo en el main estos include, y en la pila.h, el include de complejo.h, y cola.h, en cola.h se hace el include de complejo.h. Entonces, yo si quiero compilar, fíjense, gcc, pila.c, main.c, complejo.c y cola.c, porque son, o sea, quiero compilar el main.c, pero incluyo las 3 librerías que voy a utilizar. Fíjense que lo que sucede es que me saltan un montón de errores, ¿sí?
y dice que hay conflictos de tipo de complejo T, ¿sí? Acá me toma el conflicto relacionando pila H y main.c, ¿sí? Y dice que, bueno, que ya hay una declaración previa de complejo.h, perdón, de complejo T, ¿sí? Y entonces, bueno, cada vez que quiero utilizar complejo T, va a generar un conflicto, ¿sí? Y esto es porque justamente hay una declaración previa de este tipo. ¿Por qué hay una declaración previa de este tipo? Porque estoy incluyendo complejo.h desde el main y, por ejemplo, desde pila, nada más, ¿sí? Y además después le agregué cola también. Entonces, este tipo de conflictos de la inclusión de una librería, en este caso más de una vez, hace que mi programa no compile. Entonces, existen estas instrucciones al preprocesador para decirle que incluya una librería una sola vez, ¿sí? Entonces, de lo que vinimos hablando, habían salido dos posibilidades. No me acuerdo si fue Manuel o Sebastián, no me acuerdo quién preguntó por el pragma once, ¿sí? El pragma once es, lo que dice es, bueno, si ya está incluido, no lo vuelvas a incluir. Es como una recetita que se le da a el precompilador para decir, esto incluirlo una sola vez, ¿sí? Entonces, fíjense, yo voy a poner pragma once acá en el punto H de complejos.h, entonces lo que le digo es solo una vez, incluirlo solo una vez. Si ya está incluido, no lo incluyas, ¿sí? Entonces voy a compilar de nuevo y fíjense que compiló. Toda la lista de errores que me había salido antes, que eran todos los errores generados por el conflicto de tipos, por una declaración repetida, ¿sí? Se van porque era un problema de una inclusión múltiple de la misma librería, ¿sí? Bueno, con eso se soluciona. Entonces eh, es un buen hábito para cada librería que uno genere agregarle el pragma once, ¿sí? Yo estos temas hay años que ni siquiera los incluyo y hay años, bueno, igual después hay unos ejemplos donde que suelo mostrar que los necesito sí o sí, ahí aprovecho para explicarlo. Pero el tema es que son temas que tienen que ir saliendo para que ustedes tengan una programación mucho más versátil y mucho más poderosa, ¿sí? Entonces, acá en este caso, bueno, dije que no lo solía explicar y si al final cada año lo explico desde que estoy en la materia, porque hay unos ejercicios que muestro donde mezclo unos stats y sí o sí hay que, bueno, no mezclo, combino unos stats y sí o sí hay que proteger esta doble inclusión. Bien, entonces, podemos proteger esta doble inclusión utilizando la instrucción pragma once, así de simple. Entonces, un buen hábito de programación es en cada punto H agregar el pragma once, ¿sí? Cosa que si porque esto mismo que yo generé con complejos para que se vea bien, un ejemplo bien simple, se puede generar con cada TAD, ¿sí? Y no solo que desde esta relación que yo generé, sino que hay muchos tipos de relaciones que terminan como siendo circulares de los include y que generan conflictos. Entonces, es buen hábito agregar el pragma once, y esto es lo que les decía, no lo suelo explicar desde un principio porque tengo que enfocarme en las estructuras de datos y eso, y después van saliendo estas cosas a medida que vamos programando, ¿sí? Y no sé si los tipos que están definidos, por ejemplo, ¿qué pasa si yo acá hago un define de valor igual a 50? No sé qué pasa con esto, a ver, estoy en cola y acá
Estoy haciendo otra prueba, ¿sí? Con minúscula y acá valor 60, no sé. Bueno, fíjense que acá puse el main cola.h tiene pragma once y sí, acá, o sea, lo que le estoy diciendo es que incluya, fíjense que probé porque ahí por la pregunta de Juan me hizo dudar a ver qué pasa si es nada más que la librería o más cosas. Entonces definí 2 veces esa constante, ¿sí? Bien, que copie el código en el archivo a donde haya un include. Claro, lo que pasa, mi duda de recién fue, Emanuel, porque si yo declaro un tipo que ya está definido, a ver, voy a... Porque acá hay que jugar un poco, ¿sí? Voy a definir un tipo que sea, por ejemplo, cola T, ¿sí? Y que es un int. A ver si esto me lo deja hacer. Y esto... no me acuerdo bien la sintaxis, si era así o al revés. Int. No me acuerdo cómo era la sintaxis ahora del... Se me fue. Del typedef. Bueno, acá estoy metiendo un montón de lío. Bueno, mis pruebas que son, ¿qué es lo que hace? O sea, no vuelve a incluir nada más que las funciones que incluyo, no vuelve a incluir la librería entera, no vuelve a incluir, por ejemplo, los typedef, no vuelve a incluir los define, ¿sí? Por eso estoy haciendo todas estas pruebas para ver lo que dice Manuel, pero estoy generando conflictos y conflictos bueno, que es lo que más o menos quería generar. Ahí vuelvo el código al original. A ver, que compile, ahí está. Entonces, no vuelve a incluir la librería, pero no podemos declarar, por ejemplo, valores o constantes o tipos con el mismo nombre, ¿sí? Entonces, esos conflictos no quedan resueltos y era lo que yo quería ver con este código que empecé a romper todo, ¿sí? Bueno, entonces, podemos utilizar en cada punto H el pragma once, cosa que lo incluya una sola vez. Otra forma, lo que leía hoy antes de la clase era que el pragma once, porque otro sinónimo que habíamos visto de esto, que el otro día ya lo habíamos introducido, es que este pragma once tiene el hermano gemelo, es lo mismo a utilizar la sentencia if no def. If no def lo que dice es si no está definido, if no definition debe venir de ahí obviamente, if no def y un nombre que se suele utilizar, el nombre de la librería, que lo defina, ¿sí? O sea, a partir de ahora define todo esto, todo lo que sigue, hasta el end if, ¿sí? O hasta un else, porque el if no def puede tener un else. Entonces, si no está definido complejo.h lo define. Entonces con esto, si hay múltiples, miren, voy a compilar de nuevo esto. A ver, lo voy a dejar de nuevo que no compile y después le agrego estas sentencias. Entonces, si ya está definido, no lo vuelvas a definir. Así de simple, este if no def. Bueno, y ahí de nuevo, fíjense que hay una pila de errores. Y de nuevo, que hay declaraciones previas, ¿sí? Bien, entonces voy a agregar este if no def, que sería como
el resultado sería lo mismo que el pragma once, y ahí compila, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo es, si ya está definido, o sea, si ya está definido todo lo que sigue, no lo vuelve a definir, ¿sí? Sí, lo que buscando lo que les decía, hoy retomando este tema, hay obviamente muchas discusiones y qué tienen de distinto y cuál hay que usar, cuál es mejor que el otro. Bueno, lo que leía es, no todos los compiladores tienen soporte de Pragma Once, entonces por ahí no todos los códigos son portables utilizando el Pragma Once, como palabritas mágicas, ¿sí? Entonces, por un tema de portabilidad, los que están a favor del if no def decían seguir utilizando el if no def. En sí no es nada complejo, o sea, yo lo que haría es para cada uno de estos agregar esto que es. ¿Sí? Y a lo último en diff y punto, ¿sí? Agregamos para cada librería entonces o Pragma Once o estas instrucciones. Bueno, entonces los que están a favor del Pragma Once dicen no, pero casi todos los compiladores ya lo incluyen. No se toma como un estándar, en cambio el if no def sí es un estándar. Entonces, bueno, se supone que va a tener menos bugs o los bugs se van a ir resolviendo y eso. Lo que tiene el if no def es que es más largo para escribir, eso hace que podamos cometer más errores, en cambio Pragma Once es más fácil para escribir. Entonces, usen el que más les guste, a cada uno le va a parecer, así como a Juan le resulta más fácil de entender el if no def, a otros les va a parecer más fácil el Pragma Once. Utilicen cualquiera, tengan en cuenta que si no el Pragma Once no les compila, sí o sí utilicen el if no def, ¿sí? Bien, entonces es una buena práctica, es un buen hábito de programación ir incluyendo alguna de las dos instrucciones para la fase de precompilación, ¿sí? Y alguien me decía que utiliza un IDE, yo IDE lo llamo, o sea, las interfaces de usuario específica para programar, y cada vez que, me imagino, cada vez que creaba un archivo .c o un .h, aparecía por defecto ya estas instrucciones. Y uno dice, ay, no tengo idea qué es, pero yo lo dejo porque resulta que compila. Yo le meto mi código en el medio y va todo bien. Bueno, ahora ya saben de qué se trata y lo pueden empezar a usar y que no es más que eso y a mí me ha pasado, yo sé, soy autodidacta de C, no, a mí nadie me enseñó a programar en C, aprendí sola y esto, bueno, me choqué muchas veces con esto, bueno, hasta que lo leí, lo estudié, lo entendí y lo empecé a usar. Yo eh, en, en mis programas de mi trabajo de investigación lo incluyo siempre. Acá, en los códigos que yo les muestro, trato de que sean lo más simple posible, ¿sí? No meter mucho código que no tenga que ver con lo que estoy explicando, ¿sí? Entonces muchas veces me salteo, por ejemplo, testeos de valores, testeos de cosas que tendría que estar testeando, pero para hacer un código más limpio y más entendible para ustedes, o sea, para enfocarme en lo que quiero explicar, por ahí no agrego todo el código que agrego, sí, en mis códigos, por ejemplo, para el trabajo, que lo que busco es que sean portables, entonces a veces hay que incluir, no sé, por ejemplo, de una arquitectura específica que uso, no sé cuánta memoria va a tener, ¿sí? O sea, como si fuese la memoria equivalente a la memoria RAM. Entonces yo puedo leer cuánta memoria hay y a partir de ahí definir el tamaño de mis estructuras de datos. Esos tipos de código que lo que hago es, bueno, que sea portable para distintas
computadoras, para distintas placas. Lo que hacen es hacer un chorizo muy, muy grande de código, pero bueno, le da portabilidad a los programas, ¿sí? Bueno, entonces, este tema quedó más o menos... les muestro, a ver, les muestro qué incluí, qué hice en el código, así ven un poquito que ustedes están viendo los temas por separado. Yo acá lo que ya hice es usar 3 tags en la misma función main, ¿sí? Entonces, incluí los 3 tags, complejo, pila y cola. Cola, ya sé que me estoy adelantando, pero lo agrego igual. Entonces, fíjense, declaro A y B son variables de tipo complejo T, que lo va a ir a buscar acá. Y después tengo la variable pila de tipo pila T y la variable cola de tipo cola T. Fíjense el patroncito, siempre guión bajo y T mayúscula, y que el tipo comienza con mayúscula. Eso es mi hábito para definir que lo que estoy usando es un tipo, ¿sí? Y acá son todos tipos definidos por mí. Entonces, listo, ya sé que complejo T es mi propio tipo y no es el tipo de complejo que exporta, por ejemplo, complex.h, ¿sí? Entonces uno va generando esos hábitos de programación y es más fácil leer el código. Traten de ir generando esos hábitos, ¿sí? Bueno, entonces, llamo a crear complejo. Acá, como estoy utilizando la librería, la librería para generar números random, bueno, las funciones, porque está en otra librería, no es una librería específica, me estaba generando siempre números iguales, entonces le metí un sleep para bloquear mi proceso durante 1 segundo, y a partir de ahí la generación de números aleatorios comienzan con distintas semillas, por ende generan distinta secuencia de valores random. Esto también lo explico porque ya salió este tema en este curso, pero la generación de números random, si utilizamos la librería más fácil de C, que es la que utilizamos, srand para asignar la semilla y rand para generar el número aleatorio, son funciones que generan números pseudo aleatorios, ¿sí? La aleatoriedad no existe en una computadora hoy por hoy porque necesitaríamos infinitos recursos. Entonces, esos números pseudo aleatorios se generan a partir de una semilla. Si yo le mando la misma semilla, vamos a generar los mismos números. Entonces, yo acá le hago esta trampita que va a bloquear mi proceso 1 segundo, y a partir de ahí, cuando vuelvo a llamar en esta función de crear complejo a la función rand, a la función srand, la semilla va a ser distinta. Con eso genero números distintos. Bien, un artilugio para no generar siempre los mismos números, ¿sí? Bueno, después creo una pila y creo una cola, luego hago el push en la pila, el push en la cola de A, y después el push en la pila de B, push en la cola de B. Y después lo que hago es muestro los datos de la pila y muestro los datos de la cola, ¿sí? Mientras no esté vacía la pila, lo que hago es llamar a la función mostrar complejo de complejo.h, mostrar complejo, y ¿qué complejo muestro? El devuelto por ese pop. Recuerden que el pop lo que hace es sacar el elemento del tope de la pila, pero lo saca, ¿sí? O sea, lo elimina de la pila. Y lo mismo vamos a tener un pop en la cola, que saca un elemento de la cola y o sea, lo retorna y lo saca. Entonces ese elemento retornado es el que muestro, ¿sí? Entonces, este es un programita muy, muy pavo, pero lo que quería hacer era incluir librerías creadas por mí misma para que vean cómo fácilmente podemos combinar los códigos que vamos haciendo. Buenas, unos mates por ahí estarían bien. Bueno, acabo de manguear unos mates, si tengo suerte voy a tomar mate. Bueno, bueno, entonces, ese es el código bien simple, ya lo compiló gracias a que pude agregar
operaciones para no generar conflictos con los tipos incluidos, y ahora voy a ejecutar. Entonces, fíjense que tardó un poquito. Yo mando a ejecutar y tarda, ese delay es por el sleep 1, ¿sí? Bien, entonces, es bien pago. Generé dos números complejos y unos los pongo pongo A y B en la pila y después en la cola. Entonces, fíjense que acá no puse ningún cartel, nada. Podría poner valores almacenados en la cola, y voy a poner acá lo mismo, un printf, para ver cuáles son los valores almacenados en la pila. Así queda un poquito más fácil de entender qué es lo que estamos imprimiendo. Bien, entonces, valores almacenados en la pila son el 265 y el 260, y fíjense que los valores almacenados en la cola, 260, 265. Son los mismos valores, nada más que en la pila salen en orden inverso al que fueron apilados, ¿sí? Acá recuerdan, ahí lo mejoré para que no haya, para leerlo mejor. Entonces, en la pila tenemos el 94.6, 57, y en la cola 57, 94.6. Recuerden que la pila es una estructura de datos tal que mantiene en el orden LIFO los datos almacenados en la pila, ¿sí? El primero que entra es el último que entra es el primero en salir. Eso me da el comportamiento de invertir los datos, ¿sí? En cambio, una cola es FIFO, el primero que entra es el primero que sale, entonces una cola FIFO mantiene el orden en que uno agrega datos, ese orden es en el que salen, ¿sí? Por eso, acá, si prestan atención, este valor, o sea, este complejo, que fue el primero en salir en la pila, es el último en salir en la cola, ¿sí? Y el último en salir en la pila es el primero en salir en la cola. Se invierten los datos, ¿sí? En la pila. Bueno, ¿qué más con respecto a esto? Fíjense que habíamos dicho que pila puede ser implementado con punteros o con arreglos. Pregunta, viendo este código, ¿sí? El código del main, ¿alguien me puede determinar si la pila está implementada con pilas o con punteros o con un arreglo? ¿Con qué lo implementé? Y alguien puede haber estado atento cuando yo fui pasando las solapitas, que de repente mostré algunos de los códigos, pero desde acá. Bueno, igual si nadie responde, nadie va a hacer trampa tampoco, veo. Ahí podrían haber hecho trampita y no había problema. ¿Cómo implementé la pila? Bueno, sin ver, ok, perfecto, Emanuel, ¿sí? Y les adelanto, una cola también se puede implementar con punteros o con arreglos, y acá no tenemos idea. Yo utilicé nada más que las funciones que están en el punto H. Y la verdad que está re bueno porque fíjense qué código simple que hice, y no tengo por qué saber cómo está implementado, o ustedes saben cómo está implementado, por ejemplo, el printf. No tienen idea y sin embargo lo utilizan, y está bueno que no tengan idea, porque imagínense que nosotros nos tuviésemos que ocupar de implementar el printf. Cada vez que yo quiero imprimir algo por pantalla, tener que vérmelas con el sistema operativo y hasta con el monitor para decirle cuándo, dónde y qué imprimir. Bien, entonces, esto es lo que yo les digo de que los tipos abstractos de datos es el primer paso a encapsular
los datos, ¿sí? O sea, estoy hablando dato pila, o sea, tipo de dato pila, tipo de dato cola, tipo de dato complejo, ¿sí? Entonces, fíjense que yo lo único que hago es crear complejo, crear pila, crear cola, push, pop, y si la cola está vacía o si la pila está vacía. Entonces, toda la idea es, toda la complejidad del TAD queda en el TAD. Y yo después, por eso les decía que ustedes se van a ir ubicando como programadores del TAD y como usuarios del TAD. Por eso les digo, primero iban a implementar el TAD y después van a usar el TAD. Pero yo si acá veo que hay, por ejemplo, pila que apunta a n más, esto así está para desaprobar. Así de simple, ¿sí? Porque ustedes tienen que, no pueden acceder a la estructura de los tipos desde el main, ¿sí? Desde el main o cualquier función que llamen desde el main. Primero programan el tipo y después usan ese tipo a partir de las funciones y no a partir de la estructura. Cuando veamos ahora con pila ya vamos a empezar a introducir C++ y objetos, ¿sí? Entonces, cuando veamos objetos van a ver que este ocultamiento o encapsulación del tipo es bien explícito y ahí sí que ya no compila si ustedes se quieren meter a, por ejemplo, un campo privado del tipo, ¿sí? Acá n es un campo que es privado del tipo. Yo ni tengo por qué saber que pila tiene un campo n. Tiene un campo n y no sé. ¿Lo necesito? No. Yo, a ver, pregunto por si la pila está vacía, si la cola está vacía. Podría haber utilizado un size, no sé si está implementado. No, en esta no, ¿sí? Pero yo cuando uso los TADs soy usuaria del TAD y no programadora del TAD. Entonces recuerden siempre esa diferencia, ¿sí? Programo el TAD, declaro el tipo y le doy toda la funcionalidad. Y después se van a tener que ubicar como usuarios del TAD. Bueno, genial, uso nada más que las funciones que declaré, ¿sí? Bien. Esto entonces con respecto a este ejemplito, que nada, combino para seguir ahora con el tema de pilas. Y una cosa, acá fíjense que yo puse crear y crear. Esto porque hay varios, gracias, genial. Bueno, hay varios, van a encontrar en muchos libros o sitios de internet donde las funciones estén en inglés y justo push y pop están en inglés y coinciden tanto para pila como para cola, ¿sí? Entonces, no vamos a decir agregar dato en cola, no, porque el tag cola es push y para este tipo se entiende la función push y no agregar. El agregar no tendría, o sea, recuerden que para lista teníamos agregar o insertar, insertar primero, insertar último, insertar en posición. Entonces, acá no tiene, ya habíamos visto que no tiene, todas esas operaciones no tienen lógica, acá es push y el push va a ser en un único extremo de la pila o en un único extremo de la cola, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a tener la misma función push y pop para pilas y colas, lo que hacemos es, lo que se suele hacer es especificar S de stack, que es pila en inglés, y Q de queue, que es pila, cola en inglés, ¿sí? Entonces por eso es S push, Q push, S push, Q push, S pop, Q pop, ¿sí? Entonces yo lo que fui más exhaustiva para este ejemplo, que en la práctica está un poco más laxo esto, pero se los comento porque por ahí está bueno, y más si lo leen de otros sitios que sepan el porqué de esa S, porqué de esa Q, ¿sí? Cuando yo aprendí estas estructuras en la universidad,
era Q-push, Q-pop, o sea, ya no, ni siquiera se explicaba, era Q o ese push, ese pop para pilas. Se enseñaban así directamente. Pero bueno, a mí me gusta por ahí decir de dónde viene la cosa y que es para discernir entonces un push de una pila o de una cola. Entonces, fíjense que yo acá hice ese crear y ya dejé nada más que crear, ¿sí? Podría haber sido un create, pero guión bajo ese crear, ese push, ese pop, ese llena, ese vacía y ese top, ¿sí? Acá lo de llena tiene sentido porque está implementado, esta pila está implementada con un arreglo. Si hubiese sido con punteros, ese llena no había problema. No había que implementarlo directamente. Entonces se suele utilizar ese create, ese empty, los nombres en inglés, para que no quede mezclado. Acá quedó mezclado inglés y castellano, no me gusta, pero bueno, lo dejé así. Y cola tiene Q crear, Q push, Q pop, Q vacía, Q top, Q vaciar. Entonces, ¿vaciar qué? ¿Pila o cola? Y bueno, ya sé que es una cola, ¿sí? Porque empieza con Q. Bueno, eso entonces. Bueno, entonces hasta acá con este ejemplito y para que ya vean que podemos ir combinando todos los tabs que vamos haciendo para hacer, para dar solución a problemas más complejos y que se basan en estas herramientas simples, pero combinándolas tenemos un poder expresivo muy grande en C, ¿sí? Obviamente en todos los lenguajes actuales el poder de expresión es hasta mejor que C, porque por ahí en C tenemos que hacer un loop o loops anidados para solucionar cosas que en otros lenguajes están en una sola línea. Sale, por ejemplo, puedo hablar de Python, puedo hablar de MATLAB, ¿sí? Cosas que ustedes seguramente conozcan. Lo que tenemos con C es que nos permite programar a bajo nivel y por eso es que en estas materias se ve C, ¿sí? Y la idea es que ustedes aprendan a programar. Después el lenguaje es indistinto. El lenguaje, yo siempre digo, es un accidente. Uno lo que tiene que saber es programar. Después, ¿qué lenguaje usa? Es casi traducir la sintaxis de un lenguaje a otro. En 2 días me aprendo la sintaxis, en 2 días puedo hacer esto en Visual Basic, ¿sí? En Python. Entonces, bueno, la idea es que ustedes aprendan a programar. Tenemos que utilizar un lenguaje para que sea algo que puedan probar, compilar, probar, etc. Me acuerdo cuando el primer año de mi carrera, el primer año de mi carrera fue todo en papel. No programamos nunca en una computadora. Y que muchos deben pensar, que embole, no, fue fantástico, porque aprendimos a programar. Y era casi un pseudocódigo, pero eran cosas re complejas para solucionar. Y ahí te das cuenta que el lenguaje no importa. Y además en el papel compila siempre. Entonces lo que nos enseñaron fue a programar. Y esto es lo que les digo, yo sé, nunca me enseñaron en la universidad, aprendí sola. Y bueno, sabiendo programar, yo sé crear soluciones y después estudio la sintaxis y la genero en el lenguaje que quiera, ¿sí? Pero el tema es saber programar. Y ahí internamente, no importa si utilizamos pila size, es igual a pila max en vez de pila llena. No, internamente no, obviamente, bien que usaste la palabra internamente, ¿sí? Desde afuera, como usuario del tab, no, estaría mal que utilices el pila size. Pero no, adentro no hay problema. Perfecto. ¿Cómo yo evalúo todo? Y cómo es, o sea, evaluar eso, a ver, un ejemplo,
Les vuelvo a compartir la pantalla. Un ejemplo. Yo tengo, ¿cuál era? Acá. Q vaciar. Quiero vaciar la cola, ¿sí? En este caso, no importa que todavía no sepamos cómo es la estructura de una cola, pero sabiendo una pila, esto lo van a entender lo más bien, ¿sí? Estoy acá, cola H. Lo que estoy haciendo es una cola, recuerden que es una estructura FIFO, después vamos a ver los detalles. Ahí lo que les señalo es que es con punteros, ¿sí? Ahora sigo leyendo lo que decís, Emanuel. Es con punteros. Entonces, en vaciar cola, fíjense que yo podría haber recorrido cada nodo de la cola, o sea, la cola implementada con una lista simplemente enlazada, y hacer el free de cada uno de los nodos. Pero fíjense lo que implementé. Bueno, esto me quedó, esto no va. En vaciar cola, dice, si la cola está vacía, listo, tira un error y que termine, ¿sí? Porque la cola ya estaba vacía. Si no, lo que hago es, mientras no se vacía la cola, Qpop. Q vacía ya está implementada y sé que anda re bien. No pregunto porque el auxiliar que apunta siguiente sea igual a null o que auxiliar sea igual a null. Yo ya, eso, o sea, ya lo puedo solucionar. Fíjense, o sea, vaciar cola, mientras la cola no se vacíe, Qpop, saco el primer elemento. Y si yo voy sacando siempre, o sea, voy haciendo Qpop hasta vaciar la cola, vacié la cola. Entonces, este código de 2 líneas se hubiese hecho aux es igual a cola que apunta a la cola de los elementos en sí, ¿sí? A ver, sí, acá la llamé cola. Entonces, while aux sea distinto de null, entonces voy a tener que usar un anterior, por ejemplo. Anterior es igual a aux, una posible solución, es igual a aux que apunta a siguiente y free de anterior. Y después, ay, me queda uno, me quedan ceros. A ver, ¿cómo sería esto? ¿Tengo que hacer otro free de AND cuando salgo del while, sí o no? Ay, no me acuerdo, la verdad que, bueno, yo lo dejo así por las dudas, por ahí ando, por ahí explota todo y no anda nada, ¿sí? Entonces, este código no es mucho más propenso a error y ya no lo hice 400 veces. ¿Por qué no digo, che, si ya tengo Q vacía, que me devuelve si la cola está vacía o no? Y Qpop, que saca un elemento. ¿No puedo repetir sacar un elemento hasta que se vacíe? ¿No es mucho más fácil esto? ¿Y no me voy a equivocar en vez de volver a escribir todo el código? Se los dejo como opción, ¿sí? Pero en sus propios stats tratan de reutilizar lo que ya tienen escrito. Bueno, Emanuel, ese, mira, es tu punto de vista. Emanuel acá lo que dice, él está justificando su preferencia, ¿sí? Él prefiere una solución a este tipo, de este tipo, a una solución de este tipo. A medida que vayas programando y te das cuenta que hacer una función, matarla pruebas para garantizar que la función es correcta, en vez de volver a escribir todo lo mismo o un código muy similar, optes por usar la función que ya probaste, eso va a ser tu camino, ¿sí? Va a ser tu camino, lo tenés que andar vos. Mi guía como profe es, así te vas a equivocar mucho menos. Y el programador tiene que reutilizar código, ¿sí? Entonces, con esas dos cosas, o sea, generar un código menos propenso a error, programar menos,
hacer un código más legible y reutilizar código, yo creo que con eso ya se justifica por ahí tender a generar este tipo de código, ¿sí? Está muy bien que vos, Emanuel, decís, me ubico como programador de TAD, me ubico como usuario del TAD y sabés cuál es la diferencia y la entendés todo, ¿sí? Ahora, dentro del código, dentro del TAD, yo, si ya tengo una función implementada y recontra testeada y sé que anda, la uso. ¿Por qué voy a querer escribir de nuevo un código igual o similar? No, a ver, em, yo sí, lo que evalúo mal es que desde afuera del TAD accedan a las estructuras del TAD. Obviamente esto es correcto porque yo tengo que declarar variables de ese tipo, pero no utilizo, no tengo idea cómo está implementado complejo, ¿sí? Y no utilizo los campos de complejo que yo intuyo que existen. Desde acá no accedan a la estructura interna del tipo. Desde el TAD, ahí, si ustedes quieren, ahí yo ya no lo evalúo como mal, ¿sí? Si hablamos de una evaluación y de cómo lo evalúo. Yo adentro del TAD no voy a evaluar mal esto, ¿sí? Y si me dicen que prefiero, prefiero esto. Pero no lo evalúo como mal si adentro del TAD hacen algo así. Ahora, si afuera del TAD, vuelvo a repetir, soy repetitiva porque en algún... A mí me pasa como alumna de cada vez que, o sea, yo vivo haciendo cursos de computación y de cualquier otro tema. La información llega cuando mi cabeza está preparada para que llegue, ¿sí? Entonces a veces es a la vez número 20 que lo dice el docente. Entonces por eso soy repetitiva, ¿sí? Yo sé que hay gente que lo casa de una y gente que por ahí necesitamos, como yo, más veces, ¿sí? Entonces, igual a veces soy de las primeras también. Uno depende de cómo se levante. Bueno, entonces, encontrarme esto desde afuera, que soy usuaria del TAD, esto es para un desaprobado. Adentro del TAD no es un desaprobado, ¿sí? Adentro del TAD ustedes eligen cómo lo quieren, porque adentro del TAD sí pueden acceder a la estructura. Emanuel, ¿te quedó claro? Bueno, y el resto espero que más o menos quede claro también, bueno, no que más o menos, que esto cuando son, a ver, voy a borrar así, no hago lío, que cuando son usuarios del TAD no podemos acceder a la estructura, entonces esto está mal, ¿sí? Y esto está re bueno porque en C hay un montón de cosas ya implementadas. Y no esto que ustedes se bajen el código .c, sino que ya existe como librería, pila, cola. Hay una librería, ay, ahora no me sale la sigla, pero una librería estándar de C o de C++ que trae todas estas estructuras no solo implementadas, sino optimizadas. O sea, la implementación es la mejor que podría, o sea, es una implementación que hace una buena utilización de los recursos, ¿sí? Entonces, está re bueno, yo me fijo, voy a utilizar, siempre cuento la misma anécdota porque se me viene en este momento del curso, pero necesitaba almacenar un montón de datos para siempre tener a mano el máximo. Y bueno, me puse a leer, o sea, de estas librerías estándares de C, lo podría haber implementado yo, pero yo ya sabía que eso ya estaba, ya existía. Bueno, listo, me puse a utilizar, creo que era, si mal no recuerdo, la librería MAP, y que lo único que hacía, no tenía idea de cómo estaba implementada. Yo insertaba datos y cada vez que sacaba un dato era el máximo. Punto. ¿Cómo está implementada? No tengo idea. Entonces, todo esto les tiene que dar o sea, porque ustedes van a ser usuarios de un montón de librerías, ya lo son, con cada include ustedes ya son usuarios, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es
correctos en cómo usar esas librerías. Entonces yo utilicé esta librería, creo que era MAP, y nunca me importó cómo estaba implementada. Y me salvó de implementarlo yo, y además sabía que estaba bastante optimizada, ¿sí? Era una tontería lo que necesitaba y tardé 2 segundos en poder solucionarlo. Bueno, después me puse a ver cómo está implementada, qué sé yo, pero no para acceder a las estructuras. Tengo, en este caso, es simplemente la implementación del ejercicio. Ahí les muestro qué ejercicio era, no me acuerdo el número. Acá, usando una pila de caracteres de la práctica de pilas, indicar si una palabra es un palíndromo, ¿sí? O sea, capicúa. Ayuda para este momento es leer la palabra carácter a carácter, armando a la vez un string y una pila. Luego utilizar la pila y el string para comparar los caracteres. Puedo utilizar la función getChar para leer los caracteres hasta el final de línea. Bien, acá, ¿qué es lo que me está...? O sea, lo que propone es, por ejemplo, si yo leo la palabra Neuquén, que es Capicúa, sin acento vamos a asumirlo, lo que me dice es, bueno, armá el string, recuerden que un string es un arreglo de caracteres, y armá una pila, ¿sí? Entonces, yo voy a leer el carácter N, lo agrego al string, lo agrego a la pila. Leo el carácter E, lo agrego al string, lo agrego a la pila. Leo la U, leo la Q, esto es una E, y leo la N, ¿sí? Entonces acá me queda, ¿sí? Entonces, la pila y el string. ¿Por qué ya me dice, me sugiere que utilice una pila? Porque la pila invierte el orden de los datos, ¿sí? Entonces, yo leo el string y cada carácter de ese string lo paso a una pila. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo ahora comienzo a hacer pop de esta pila? Y empiezo, por un lado, a hacer pop en la pila y, por otro lado, a procesar desde la posición 0 a la posición n, ¿sí? Bueno, n-1, empiezo a procesar en este sentido el string. Fíjense que con los pop lo que me va haciendo es ir sacando primero este elemento, después este, Entonces fíjense cómo invierto el sentido o sea, cómo proceso a la pila me va a dar el procesamiento desde la última a la primera letra, y el string la voy a procesar de tal forma que sea desde el elemento 0 al último carácter. Entonces ahí mismo ya me está sugiriendo, ¿sí? Utilizar la pila y el string para comparar los caracteres. Entonces la comparación va a ser voy a utilizar la función pop y voy a ir incrementando i. Entonces fíjense, cuando i vale 0 y hago el primer pop, lo que leo es n y n. Bien, entonces saco esto de acá y ahora incremento i. Vuelvo a hacer, o sea, incremento i y me quedo en 1, hago otro pop, e. ¿Sí? Saco y modifico i. Esto va a ser 2. U y el pop me devuelve la U. Entonces fíjense cómo, mientras los caracteres sean iguales, tanto el string avanzando de izquierda a derecha y haciendo los pop de la pila, puedo determinar si dos palabras son iguales. Perdón, si una palabra es capicúa, ¿sí? O palíndrome, que es sinónimo de capicúa. ¿Por qué me dice, che, utiliza una pila? Ahí porque invierte los elementos. Se invierte el orden de inserción y de sacado. Si yo, sin saber qué es una cola, pero sí sé que esto es LIFO, y una cola, habíamos dicho, era como la cola del supermercado, ¿sí? Yo agrego, me pongo al final de la cola y sale el primero que llega.
Bueno, acá en este caso sí hubiese sido, cuando las palabras son capicúas, una cola no muestra error, ¿sí? Pero si yo leo algo que, por ejemplo, leo Pepe, que no es capicúa, en la cola me quedaría Pepe, en el string me quedaría Pepe y leería los dos en el mismo sentido si yo utilizo una cola. Pero al utilizar una pila, yo saco la E y en el string proceso la P y ya E y P son distintos, entonces me doy cuenta que Pepe no es capicúa. ¿Se entiende? Entonces uso la pila porque invierte los datos. Bien, entonces vamos a ver cómo, o sea, esto yo ya bueno, acá en este caso utilicé otra implementación, me gusta mostrarles distintas implementaciones, ¿sí? Pero acá utilicé una implementación que es como la que suelen aparecer en los libros. Esperen un poquito. Que no utilizo. Recuerdan que yo les había dicho que podemos utilizar y que en la práctica está así, una cajita, ¿sí? Donde tengo dos campos, uno es la pila en sí y el otro es la cantidad de datos. Acá utilizo directamente un puntero al primer elemento y listo, ¿sí? Esto no existe. Esta es otra implementación y en los libros suele estar así, por eso también se las traje. Entonces, fíjense que lo que tengo es directamente, y el tipo exportado es el tipo nodo, ¿sí? Nodo con mayúscula, ¿sí? Entonces, fíjense que crear pila me retorna un puntero a nodo, ¿sí? Y acá estoy pasando ese puntero a nodo por referencia. Es otra implementación, ¿sí? Es de las que yo les doy como sugerencia en la práctica, son bastante fáciles de implementar y son todas muy similares entre sí, ¿sí? Esta es más orientada a lo que puede llegar a aparecer en un libro o en una implementación en internet, que utilizamos directamente el puntero al primer nodo, en este caso, ¿sí? Entonces yo lo que utilizo es este puntero es la pila, directamente, ¿sí? Bien, esto me gusta mostrarles distintas implementaciones, esto anda perfecto, lo que me cambia es la sintaxis, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver. Fíjense, pila de letras es, el tipo es exportado, ¿sí? Es un puntero a nodo. Yo lo que necesito es un puntero al nodo. Acá me pueden decir, uy, pero ya me estoy metiendo en la estructura. No, la estructura, o sea, acá lo que me está importando, este punto H, es nodo, ¿sí? Y yo no es que acá afuera vaya a hacer un malloc de un nodo con el size of nodo. No, lo que hago es crear la pila. Y el malloc, bla, 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 está, bueno, justo el crear pila genera una pila vacía, ¿sí? No tiene el malloc. Acá podemos ver que en el push está la creación del nodo, ¿sí? Esto es que desde el programa principal, yo sé que tengo que utilizar un puntero a esa estructura. Es como saber que en el printf o en el scanf, el argumento está pasado por referencia, ¿sí? O sea, uno cuando utiliza una librería, tiene que adaptarse al tipo exportado. En este caso vamos a utilizar un puntero al nodo, ¿sí? Es otra implementación y está bueno, la quiero presentar por si se la encuentran, que seguramente se la encuentren, se encuentran pilas y colas implementadas de esta forma, y no con la cajita previa. Bien, entonces, lo que tenemos es, pila letras va a ser la pila esa de letras para ir guardando carácter a carácter,
Y después tenemos la frase, ¿sí? Que es un string, es un arreglo de caracteres. Bien, entonces, ¿qué palabra frase quiere ver si es capicúa? ¿Sí? Yo acá ya lo voy a correr, al ejecutarle lo llamé Pali, entonces Pepe, ¿sí? Entonces me dice, no, Pepe no es capicúa. Bueno, a ver qué es lo que sucede acá adentro. Se crea la pila y fíjense que lo que utilizamos es getchar, como especifica ahí que pueden utilizar, y lo que hacemos es, o sea, getchar lo que hace es leer un carácter del teclado, uno solo. Yo igual puse Pepe y después puse Enter, pero de todo ese, de esa entrada, el getchar toma un único carácter y pasa al siguiente. Entonces, X me queda, en este caso el primer carácter, y dice, mientras no se termine esa secuencia de caracteres, o sea, mientras el usuario no haya ingresado un Enter, va a colocar en la posición I de frase, que es string, el dato leído, y va a agregar X también en la pila. Entonces esto va a generar la pila y el string, ¿sí? Entonces en este caso, frase es el string, con Pepe quedaría así, ¿sí? Y pila letras es la pila. Yo acá, como soy usuaria, ya la dibujo como la estructura, ¿sí? Entonces me queda la P. Bien, y incrementa ahí y lee el próximo carácter, ¿sí? Esto fíjense que va a iterar hasta leer el Enter. Bien, entonces, como aumenta ahí también, se va formando las dos estructuras. Y después de Pepe, el último, o sea, puse Pepe, Enter. Leo el Enter, salgo de este while, ¿sí? Entonces, ya cuando salgo del while, cuando estoy acá, tengo en frase el arreglo de todos los caracteres y en pila letras tengo la pila con todas las letras de ese string. Bien, entonces después seguimos. Puse una bandera, ¿sí? Que es iguales para determinar, o sea, que cuando yo detecto que las letras no son iguales, salgo, porque ya detecté que la palabra no es capicúa, ¿sí? Entonces, acá uso esta bandera iguales para darme cuenta de eso. Entonces, fíjense, saco un elemento de la pila, la dejo en X, ¿sí? Reutilizo X, está perfecto, me queda la y volvió a tomar el valor 0 para arrancar desde el primer elemento del string, y iguales me toma el valor de comparar frase de I, o sea la P, con X, con la E. Como no son iguales, en este caso me va a quedar 0, ¿sí? Y entonces sí, si son iguales, o sea, si está todo bien, incrementa, pero yo ya acá me doy cuenta que la P no es igual a la E, en iguales queda 0, la próxima vez que testea la condición del while, sale porque iguales es falso, ¿sí? Entonces, acá resultado, me toma, eh, acá bueno, hice un artilugio. En resultado, o sea, este código está como muy a mi estilo, y por ahí trato de hacer códigos donde voy de a una cosa por vez. Pero fíjense, resultado es un puntero a caracteres, que es un string, ¿sí? No deja de ser un string. Entonces, pregunto, si iguales es 1, en resultado pongo sí, la palabra o frase es palíndromo. Si no son iguales, ¿sí? Fíjense que estoy utilizando este operador ternario. Si no, pongo que no lo es. Y después lo último que hago es imprimir resultado. O sea, en resultado la frase de felicidad si es palíndromo, y de tristeza total si no es palíndromo. Eso queda en resultado, y después lo que hago es simplemente imprimir resultado. Acá estoy mezclando utilización de punteros a caracteres, entonces todo esto que está entre comillas es una secuencia de caracteres, lo pongo en resultado,
¿sí? Y después imprimo resultado. Esto es mucho más conciso, por ahí a algunos les resulta hasta usado, en vez de imprimir if iguales es igual a 1, entonces me pongo triste. Sí, iguales, al contrario. Sí, iguales es igual a 0, me pongo triste. Sí, iguales es igual a 1, me pongo feliz. Yo lo hice todo junto, ¿sí? O sea, asigno la felicidad o la tristeza al resultado y después muestro el resultado, ¿sí? Bien. Asumiendo que la felicidad o la tristeza de este momento depende de si una palabra es capicúa o no. Bien, es lo que da la virtualidad, hace estas cosas. Bueno, entonces, esta funciona, perfecto. Vamos con otro ejemplo. Ahí está. Entonces, ahora voy a poner Neuquén. Sí, la palabra frase es palíndromo. Puedo... Ahí generé un palíndromo yo misma, ¿sí? A ver si anda para... Mira, claro, toman los espacios y todo porque estoy utilizando GetChar, así que puedo poner cualquier carácter. Ah, no, perdón, ahí. Puedo poner cualquier carácter, lo que dice es que carácter a carácter tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces, este bello código ahí funciona, ¿sí? Entonces, bueno, se entiende todo lo que incluye en este código. Estoy utilizando una pila que yo desde acá afuera no sé cómo está implementada, lo que sí sé es que la pila la tengo que declarar como un puntero a esa estructura exportada, ¿sí? Como usuaria del tab me fijo a ver cómo lo tengo que usar. Y después ya utilizo crear pila, ese push, ese pop, y listo. Pila vacía, ¿sí? Bien, entonces esto lo que les quería mostrar es otra implementación con cosas nuevas, con otra implementación de la pila, por más que sea pila de punteros, es otra implementación, y cómo se puede llegar a solucionar esto. Alguno me puede decir, pero ¿por qué proceso toda la palabra si yo puedo, de último, o sea, jugar con que si la palabra es capicúa, puedo guardarla, por ejemplo, en un string. Imagínense que esta es mi string y puedo poner un i acá, un j acá, ir reduciendo j, ir ampliando, ir incrementando i, y hasta que no se choquen los índices. Si son iguales es que la palabra se mantiene capicúa y no necesito la pila. Sí, se puede, o sea, en sí determinar que una secuencia de caracteres o de dígitos sea capicúa, se puede implementar de distintas formas. Acá como estamos tratando de utilizar pilas, ya la misma práctica me dice que utilice una pila, ¿sí? Entonces por eso es la solución así. Después cuando ustedes programen y no estén en el contexto por ahí de una práctica específica, de una estructura de datos específica, lo pueden implementar como ustedes quieran. Pero bueno, acá propusimos esta solución para utilizar pilas, ¿sí? Bien, ¿se entendió entonces la solución? ¿Quieren que veamos algo que no se haya entendido de acá? Este artilugio de poner un resultado y después imprimirlo directamente, úsenlo. Fíjense que el código es bastante simple. Evit un if, o sea, el if está implícito en este operador ternario, que es un operador lógico, nada más que recibe una condición, el resultado por el verdadero, y después de los dos puntos, el resultado por el falso. Entonces después imprimo el resultado y listo. Bien. Esto después, en vez de usar una string, se puede utilizar una pila y una cola, que la pila invierte el sentido de los datos, la cola no, entonces puedo hacer push y push y push y push y después pop y listo, ¿sí? O sea, esa solución a mí me gusta mucho más que esta.
Lo que pasa es que todavía no vimos pilas, ¿sí? Bien, consultas de este código o de lo que quieran, de pilas o de listas, si alguno va atrasado. ¿Sí? En parciales y eso. Este ejercicio lo que dice es determinar si una estructura, en este caso matemática, está balanceada o no. Esperen que les comparto, si no, no van a ver nada. Bien, entonces, yo tengo la expresión ¿sí? Esta expresión. Es este, no, Franco, este ejercicio. Sí. Bueno, entonces, este ejercicio está muy bueno y aparte corresponde a un montón de problemas similares. Un ejemplo. Yo acá les estoy mostrando código en C. Si yo elimino una llave, esto no compila, ¿sí? Porque las llaves están desbalanceadas. Es problema de balanceo. Acá lo que hace el compilador, uno de los primeros testeos es, por cada símbolo de apertura tiene que haber uno de cierre. Y eso se corresponde entonces a las llaves que determinan bloques en los programas en C, a los paréntesis, ¿sí? Que determina como si fuese desde una lista de parámetros a también prioridad de resolución. En los programas en C sería, por lo menos los que hacemos acá, el balanceo de llaves y paréntesis. Y los corchetes también, para acceder, por ejemplo, a distintos índices en un arreglo, ¿sí? Bien, acá también existe este problema de balanceo y no tiene nada que ver con una expresión aritmética, pero sí esto es una expresión en un lenguaje de programación. El problema es el mismo, la solución va a ser la misma, ¿sí? Entonces, por eso está bueno, ¿sí? Este tipo de problemas que se repiten en un montón de áreas. Bien, entonces, acá lo que tengo que determinar es si para cada símbolo de apertura, ¿sí? Que en este caso van a ser estos caracteres, nada más, esto es una llave, si está su correspondiente de cierre, ¿sí? Entonces, la idea es, fíjense que yo lo que tendría, o sea, yo leo el 3 y la verdad que no es un símbolo que me interese, es un símbolo de la expresión matemática, pero lo descarto, porque yo lo que tengo que apuntar es a estos símbolos, ¿sí? A los que dibujé acá. Entonces, o sea, lo que me pide el enunciado es el balanceo de los símbolos de corchetes, paréntesis y llaves. Bien, leo el 3, lo descarto, no va a balancear o desbalancear la expresión. Leo el más, lo descarto porque es lo mismo, pero el corchete de apertura, ese sí tengo que prestar atención porque yo ya me doy cuenta de que voy a necesitar el símbolo de corchete de cierre, ¿sí? Bueno, entonces lo voy a almacenar en algún lado para determinar si la expresión, cuando yo la termino de leer, está balanceada o no. Bueno, leo el 5, lo descarto porque no balancea ni desbalancea la expresión, el menos lo mismo, y leo otro símbolo de apertura. Uy, me lo tengo que guardar para ver si en algún momento aparece el símbolo de cierre. Entonces fíjense, yo voy a ir procesando y resulta que cada vez que yo encuentre un símbolo de apertura me lo voy a tener que almacenar en algún lado y a su vez cuando encuentre uno de cierre yo lo que necesito es, este es de cierre, ¿concuerda con el último de apertura? Si concuerda es que está parcialmente la expresión está balanceada.
Si no concuerda, por ejemplo, si yo hubiese encontrado acá un corchete de cierre, ¿sí? Esta pregunta, esto hubiese sido un corchete y esto no hubiese, esta expresión, fíjense que no está balanceada, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es, cada vez que encuentro un símbolo de apertura, almacenarlo, y un símbolo de cierre, compararlo con lo que tengo almacenado, ¿sí? Entonces, pero que con todos los elementos no, simplemente con el último. Vuelvo a mi expresión correcta. Por favor, párenme porque me parece que lo estoy explicando de forma un poco compleja, ¿sí? Así que párenme y me vuelven a preguntar. Entonces, acá tengo ahí la expresión está balanceada. Entonces, procesé los dos símbolos de apertura, a este lo descarto, o sea, no lo utilizo, no lo utilizo, no lo utilizo, a este sí, porque es de cierre, ¿sí? ¿Y hay alguna manera con un switch case? Si no te gustan los montones de if, se traducen directamente a un switch case. ¿Sí? Usa un switch case. Pero igual no son un montón, son 3 nada más. ¿Por qué? Ojo, porque los de apertura, lo que voy a hacer es almacenarlos, los de apertura, y los de cierre me sirven para ver, para chequear, ¿sí? Si a este paréntesis de cierre, el último almacenado es el paréntesis de apertura. Si es así, lo descarto y sigo, porque hasta ahora está balanceada. Sigo con el más, sigo con el 2, encontré este de cierre. De cierre. Lo comparo con lo que tengo almacenado y si corresponde, entonces lo saco de acá, ¿sí? Y sigo procesando porque cada uno de cierre se balanceó con los de apertura, ¿sí? Entonces, yo tengo que hacer dos cosas distintas con estos símbolos. Con los de apertura los almaceno. Y cada vez que aparece uno de cierre, comparo con el último almacenado. Con el último. Entonces, no son un montón de if. O sea, acá hago, para 3 símbolos hago una cosa y para otros 3 símbolos hago otra cosa. Pero para esos 3 símbolos, o sea, para en sí los de cierre, puedo utilizar un switch case para que quede una solución mucho más elegante que if con sus apropiados else, ¿sí? Bien, entonces, fíjense, si yo genero una solución así, ¿dónde les parece de las estructuras que conocemos yo debería almacenar? ¿Dónde almaceno los símbolos de apertura si yo después quiero procesar el último? Y si veo que la expresión está almacenada, descarto el último y sigo procesando. ¿Qué estructura les parece que tengo que utilizar para almacenar? Bueno, pilas también, porque la última apertura tiene que ser el primero que cierra. Perfecto, ¿sí? Bien, Franco, esa es la respuesta. Está bien, estamos o sea, ahí mismo se dice, pero justamente es por eso, porque al ser LIFO, yo no tengo que ir a buscar el primero que leí, sino el último de apertura para ver que concuerde con lo que acabo de leer de cierre, ¿sí? Vamos a procesar esta expresión, ¿sí? Fíjense, entonces voy ya a armar la pila y voy a ir teniendo un carácter que es lo que lea.
Leo el 3, ni siquiera lo escribo acá, no lo proceso, el más no lo proceso. Si es un símbolo de apertura, recuerden que el switch case, ustedes lo que dicen es, en este caso tendrían que hacer una entrada, bueno, no, en este caso se puede hacer con un if directamente. Si es alguno de estos tres, encolo, apilo, perdón, y si no descarto, bueno, no, un switch case donde consideran estos tres juntos en una sola entrada del switch case y estos por separado. Van a ser 4 entradas y un default. Por el default van a ir todos los caracteres que no son ni símbolos de apertura ni de cierre, ¿sí? Programen ustedes el switch case de la forma más elegante que puedan, ¿sí? Entonces, almaceno el símbolo de apertura de corchete, ¿sí? Bueno, acá había leído este. Sigo leyendo, leo el 5 al menos, y leo el símbolo de apertura de paréntesis, lo apilo. Leo el 2, el 3, encuentro este símbolo. Bien, al encontrar el símbolo de cierre, tengo que hacer el pop, y en el switch case va a estar, bueno, si leí esto, hago un pop, ¿sí? En X, if X es igual a el de apertura, entonces la bandera de desbalanceo sigue en 0, ¿sí? O de OK, lo que sea, pero acá por ahí quedaría mejor expresado que X, si es cualquier otra cosa menos el de apertura que yo tengo que encontrar, entonces está desbalanceado. ¿Sí? Si X es distinto a este símbolo, a este carácter, está desbalanceado. Entonces ahí ustedes seguramente van a utilizar un flag para procesar mientras esté balanceado. Si yo me doy cuenta que no está balanceado, salgo del while. ¿Sí? Bien, sigo procesando. El más, proceso este, lo encolo, lo apilo. Proceso, llego al de apertura, el de cierre. Hago el pop, ¿sí? Entonces saco este, fíjense que todavía me queda el corchete en la pila, pero yo voy apilando a medida que encuentro símbolos de apertura y desapilando cuando encuentro uno de cierre, ¿sí? Entonces, encontré ese de cierre y justamente es el mismo caso. Hago un pop, sí, es distinto el elemento que saqué de la pila, es distinto al corchete, al paréntesis de apertura, se desbalanceó, ¿sí? Entonces, esa sería una solución bastante elegante de este tipo de chequeo de expresiones balanceadas o desbalanceadas. Y fíjense que lo que les decía, para determinar si un programa, si la sintaxis de un programa es correcta, los símbolos de corchete, llaves y paréntesis tienen que estar balanceados. Entonces ustedes podrían implementar para un programita ya esa parte del compilador. El compilador es un programa, ¿sí? ¿Qué hace ese programa? Lo que hace es parsear toda el código fuente, chequeando errores de sintaxis, ¿sí? Bueno, dentro de ese parser va a estar la detección de símbolos balanceados, bueno, o de desbalance de signos, ¿sí? Más bien. Entonces ustedes ya serían capaces con esta explicación de implementar esa pequeña parte de un compilador. Traten de pensar que hace un compilador y todo lo que no deja de ser un programa, ¿sí? Bueno, entonces, esa es ahí les expliqué la solución y les di un montón de herramientas. Traten de encararlo con un switch case y con una pila e ir. También les mostré este ejercicio para que vean, ¿sí?, cómo procesar carácter a carácter, porque ahí tienen que tratar la expresión, por más que sea aritmética, como una secuencia de caracteres, ¿sí? Entonces, lo que creo que lo dice el enunciado. ¿Cómo se puede terminar?
Bueno, ven, escribir un programa que dada una secuencia de caracteres, determine si la secuencia está balanceada o no, ¿sí? Por eso acá ya se les da esta ayuda. Tomen esa expresión como una secuencia de caracteres, que en sí es una secuencia de caracteres. No podemos decir, es una secuencia de dígitos, porque el símbolo de más no es un dígito, los paréntesis tampoco, ¿sí? Entonces lo procesamos como una secuencia de caracteres. Lo que sí, nuestro programa no se va a ocupar de la correctitud, se ocupa nada más que del balance, pero no de la correctitud, porque, por ejemplo, una expresión del tipo 3, no sé, más 7 por menos 5, acá me está faltando, ¿sí? Un dígito, un valor. Bueno, este tipo de expresiones erróneas no lo detecta. El problema dice balanceo de símbolos. ¿Sí? Eso ténganlo en claro, porque se van a encontrar, uy, pero esto me dice que la expresión es correcta y yo sé que no es correcta. Lo único que soluciona es balanceo de símbolos y no si la expresión aritmética está aritméticamente bien escrita. Vamos por partes, ¿sí? Para chequear el otro hay que hacer más chequeos todavía. Así que ocúpense nada más que del balanceo de símbolos. Bien, más consultas, quedan 10 minutitos. Bien, chicos, si no hay más consultas, entonces nos vemos el jueves, ¿sí? Eh, Antes del jueves les publico entonces un poco de información sobre objetos y C++, que es el lenguaje que vamos a utilizar para empezar a implementar objetos, ¿sí? Bueno, tengan el tab pila porque va a entrar entonces en el examen. Bueno, nos vemos el jueves, chicos, cuídense. Sí,